Muy buenas, público en general. En esta oportunidad, yo y mi grupo vamos a poner acerca de nuestro proyecto de investigación para la Expociencia, lo cual nuestro título es Análisis marginal de la pobreza monetaria en el Perú, evolución de los intervalos de crecimiento y decrecimiento y variación de los máximos y mínimos mediante el cálculo diferencial. Nuestros docentes, Figueroa Salinas, Luis Leoncio, NRC 1822,7 y Matemática 1, y somos de la Facultad de Negocios. Siguiente página. Mi equipo está conformado por mi persona, la cual es Campos Martínez Ángelo Fabricio, Albarrán Castillo, Fabricio Giuseppi. Panchano Lera, Ángelo Gabriel. Y Camila Jazmín Vázquez Velázquez. Ahora tenemos como índice, vamos a abordar acerca de los temas como número uno, la descripción del problema, número dos, las preguntas de investigación, número tres, objetivos, número cuatro, la metodología, número cinco, los resultados y número seis, por último, las conclusiones y recomendaciones. Siguiente página. Ahora, tenemos la descripción del problema. La pobreza es un desafío global, complejo y multidimensional que ha persistido a lo largo de la historia. Otros autores también mencionan que la pobreza es un gran problema de gran complejidad, multidimensional y relativo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la pobreza implica privaciones en aspectos críticos como la salud, educación y nivel de vida. Este fenómeno varía según la región y época, y ha evolucionado de las antiguas sociedades prehistóricas, donde economía era por igual, hasta la actualidad, donde con el surgimiento de las grandes sociedades todo se provoca una desigualdad. A lo largo de los siglos, eventos como la Revolución Industrial, las guerras mundiales y recientemente la pandemia COVID-19 han influido en la dinámica de la pobreza. Globalmente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial evalúan la pobreza mediante el índice de pobreza multidimensional. A pesar de avances en algunos países, regiones como África subsahariana y parte de Asia y América Latina siguen aún enfrentando un alto nivel de pobreza. Incluso países desarrollados como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea tienen segmentos significativos de su población que viviendo o en cerca de la pobreza. En Perú, la historia económica de los años 1980 muestra fluctuaciones significativas en inflación y políticas que han afectado el nivel de la vida de las personas. A pesar de algunas mejoras notables en las últimas décadas, la pobreza todavía sigue siendo una realidad en Perú y una preocupación central. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU destaca la erradicación de la pobreza como su objetivo primordial, reflejando la urgencia y la complejidad de resolver esta problemática a nivel mundial y global. Pero, como vamos sinceramente para el 2030, nos queda 6 años, sinceramente creo que la pobreza es un gran desafío y aparte que todavía tenemos en el mundo pobreza extrema, difícilmente podemos erradicar eso. Siguiente página. Ahora tenemos un pequeño gráfico que representa la inflación con la pobreza. En sí, la inflación tiene mucho impacto en la pobreza porque la inflación afecta a la canasta básica familiar y prácticamente abarca a las personas pobres, afectando mucho. Ahora tenemos el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, en la cual fue de 1980 hasta 1985, donde comenzó con una inflación de 60,8 y terminó su gobierno con 158,3. Tenemos ahora a Alan García, con lo cual su gobierno fue llamado la hiperinflación, porque alcanzó niveles picos y muy altos de inflación, los cuales 7.649,7. Y por último llegó El Salvador del Perú, Alberto Fujimori, con la cual tuvo 10 años de mandato y impuso el Fujishop, con la cual de 3,7%. Siguiente página. Ahora, tenemos un pequeño gráfico con esta fuente, fue Estatista, con la cual es el porcentaje de la población bajo la línea de la pobreza en países de América Latina y el Caribe en 2022, donde muestra que el Perú está ubicado en la novena posición de pobreza, con un 27,5%, y su hermano cercano Chile, que está en su nivel de pobreza está muy bajo junto a Uruguay. Siguiente página. Bueno, ahora pasaré a comentarles sobre las preguntas de investigación que hemos establecido. Como pregunta general, hemos elegido la siguiente interrogante, que es,
¿Cuál es el análisis marginal de la pobreza monetaria en el Perú desde el año 2014 hasta el año 2023? ¿Cómo varían los intervalos de crecimiento y decrecimiento? ¿Y cuáles son los valores máximos y mínimos de dicho periodo? Con respecto a las preguntas específicas, hemos planteado tres. La primera es ¿cuál es el análisis marginal en la pobreza monetaria en el Perú en los últimos 10 años? ¿Cuál es la variación de los intervalos de crecimiento y decrecimiento en la pobreza monetaria en el Perú en los últimos 10 años? Y por último, ¿qué valores máximos y mínimos se presentaron en la pobreza monetaria en nuestro país también en los últimos 10 años? Siguiente página. Como objetivos, como objetivo general, tuvimos el comprender el análisis marginal de la pobreza monetaria en nuestro país, desde el año 2014 hasta el año 2023, identificando intervalos de crecimiento y decrecimiento y los puntos máximos y mínimos de dicho periodo. Como objetivos específicos, tenemos el examinar el comportamiento de la pobreza monetaria en el Perú para entender las variaciones marginales en los últimos 10 años, identificar la variación de intervalos de crecimiento y decrecimiento de la pobreza monetaria en nuestro país también en los últimos 10 años, y finalmente analizar los valores máximos y mínimos de la pobreza monetaria en el Perú también en este mismo periodo. Siguiente página. Como metodología, para abordar nuestras preguntas de investigación, lo que hicimos fue recurrir al Instituto Nacional de Estadística e Informática, también llamada INEI, para la recopilación de datos de la pobreza monetaria en nuestro país a lo largo de una década. En esta investigación examinamos la evolución de la incidencia de la pobreza según ámbito tanto geográfico, dominios y departamentos, del año 2014 hasta el año 2023, la cual se mide en porcentaje a nivel nacional. Siguiente página. Lo que podemos observar acá es la recopilación y análisis de datos de la pobreza en modo de porcentaje desde el periodo del año 2014 hasta el año 2023. Como podemos observar en la imagen, se puede apreciar que desde el año 2014 hasta el año 2019 se presentaba un porcentaje de pobreza bastante estable, no superando el 22%. Pero luego, en el periodo del 2019 al 2020, hubo un gran incremento en el porcentaje de la pobreza, llegando al 30%. Esto a causa de la pandemia del COVID-19. Luego, en los años posteriores a la pandemia, si bien se pudo reducir un poco el porcentaje de la pobreza, aún se mantiene bastante elevado en comparación a los años anteriores a la pandemia. Siguiente, por favor. Usamos la herramienta Excel para poder aplicar el cálculo diferencial, para lograr un análisis más factible, preciso y eficiente, lo cual nos permitió facilitar el cálculo de la función de la pobreza monetaria. Con esto procedimos a realizar el análisis marginal, identificando los intervalos de crecimiento y decrecimiento y hallando los puntos máximos y mínimos. Como podemos observar en estas imágenes, son algunas de las herramientas que hemos utilizado para la realización de este trabajo, como lo viene a ser Excel, como ya mencioné, también Canva para la realización del PPT que están observando ahora, Photomath para el cálculo de derivadas, y también acá se observan los puntos máximos y mínimos. Siguiente página. Bien, ahora tenemos la resolución de nuestro trabajo, con la cual vamos a darle un valor que es P, que va a representar en este caso los periodos, y tenemos la función MP, con la cual va a representar la pobreza monetaria en relación al periodo. Tenemos los intervalos, los cuales van a ser de 0 al 9, y nuestros periodos van a ser de 2014 a 2023, con los cuales son los 10 años. Y en la respectiva tenemos también sus porcentajes, con la cual inician en el periodo 2014 con un 27,7 y termina en 2023 con un 29. Y aquí podemos ver que nuestra función que nos arrojó Excel es la siguiente: menos 0,040 menos 0,04993 x a la cúbica más 0,9808 al cuadrado menos
4,6941 más 26.993. Todo esto con un R al cuadrado de 0,6913. ¿Qué significa el R al cuadrado? El R al cuadrado significa la precisión con la cual va a tener nuestro factor, que es el periodo. Tenemos un 69,13% que va a ser exacto nuestro periodo. Siguiente página. Ahora lo vamos a adaptar a nuestro problema con las respectivas variables que hemos cogido y tenemos como la función cúbica o polinómica para relacionar pobreza monetaria, con la cual nuestra pobreza monetaria se va a llamar MP, con la cual es la función que vemos en pantalla, y se modela la variación porcentual de 2014 a 2023 de la pobreza monetaria en función de los periodos, con lo cual va a ser P, es 0, el 0 va a corresponder al 2014, hasta sucesivamente tenemos el periodo 9, con la cual va a corresponder al 2023. Siguiente página. Ahora, para responder a unas preguntas principales con las cuales son, ¿cuál es el análisis marginal en la pobreza monetaria en el Perú en los últimos 10 años? ¿Y cuál es la variación en los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la pobreza monetaria en el Perú en los últimos 10 años? Ahora vamos a comenzar con análisis marginal y vamos a aplicar primero la primera derivada, con lo cual nuestra fórmula cúbica vamos a derivarla, con la cual tenemos un resultado de menos 0,1469 p al cuadrado más 1,9616 p menos 4,6941. Siguiente página. Ahora, evaluamos MP en los puntos dados para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Estos van a ser los intervalos. De 0 al 1 va a ser de 2014 a 2015. Y tenemos el último intervalo, lo cual es 9, hacia después de 2023. Y tenemos unos valores de prueba. Nuestros valores de pruebas van a ser para comprobar la primera derivada. Además, adicionaremos dos valores más de prueba para estar más seguros de lo posible, los cuales van a ser 9,5 y 10. Siguiente, por favor. Ahora, evaluaremos MP en cada intervalo de tiempo. Para esto, tomaremos un valor de prueba para cada intervalo y determinaremos si el resultado es mayor a 0 o menor a 0 en la función de la primera derivada. Tenemos para allá los intervalos de crecimiento, la primera derivada para P es igual a 0,5. Reemplazamos el 0,5 en la función de la primera derivada y nos va a dar un menos 3,750275, que es menor a 0. Por lo tanto, esto es decreciente. Y así sucesivamente calculamos para todos los demás valores, donde obtuvimos los siguientes resultados. Tenemos acá nuestra tabla que nos va a facilitar. Tenemos los valores que es creciente y decreciente, y donde nos dan que del 0,5 hasta el 2,5 es decreciente, por lo que quiere decir que del 0 al 1 va a ser decreciente hasta el 3, hasta el 2, hasta el 3. Y del 3 al 4 ya comienza a crecer hasta el 10. Entonces, nuestros valores de intervalos de crecimiento va a ser 3,4, 4,5, 5,6, 6,7, 7,8 y 8,9. Y los valores de crecimiento van a ser 0,1, 1,2 y 2,3 respectivamente. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una mejor gráfica para describirlo, los cuales son valores de crecimiento y decrecimiento en función de MP. Como podemos ver, nuestro intervalo de 0 a 1 comienza con menos, que es decreciente, y todo esto comienza a crecer hasta que en el punto 6,67, nuestro intervalo comienza a decrecer. Hasta no sabemos cuándo, sí, porque si vemos bien, en la pobreza el COVID-19 hizo que nuestra pobreza aumente, por eso está bajando la curva y tiene que suceder otra catástrofe así para que la pobreza nuevamente vuelva a subir, la gráfica vuelva a ascender. Siguiente, por favor. Ahora, evaluamos la variación porcentual para cada intervalo mediante la fórmula. Tenemos variación porcentual es igual al valor final menos el valor inicial sobre el valor inicial por 100. Esto lo evaluamos en la tasa de crecimiento. Tenemos Para hallar el porcentaje, hemos reemplazado actualmente los valores de que nos dan la tabla, y al final tenemos la siguiente tabla como resultado final, con la cual el primer intervalo de 0 al 1 nos da una tasa de menos 3,96 hasta el intervalo 8,9, que nos da una tasa positiva de 5,45.
Siguiente, por favor. En este gráfico de acá tenemos la tasa de intervalos, la cual vamos a interpretarla de la siguiente manera. En el intervalo 0,1 nos indica que del año 2014 al 2015 la pobreza monetaria ha decrecido, mostrando una caída de menos 3,96 respecto al año pasado. También tenemos el intervalo de 2,3 que nos indica que del año 2016 al 2017 la pobreza monetaria ha crecido, mostrando una subida de 4,83 respecto al año pasado. Y también podemos observar que el intervalo de 5,6 nos indica que del año 2019 al 2020 la pobreza monetaria creció, mostrando una subida de 49 respecto al año pasado. Pero también vemos que en el intervalo de 6,7 nos indica que del año 2020 a 2021 la pobreza monetaria decreció, mostrando una caída de menos 13,9 respecto al año pasado. Siguiente. Ahora responderemos a la tercera pregunta específica con la cual tiene que ver con los máximos y mínimos. ¿Qué valores máximos y mínimos se presentaron en la pobreza monetaria en el Perú en los últimos 10 años? Para ello, usamos la primera derivada que hemos realizado de la función tenemos menos 0,1479 t al cuadrado más 1,9616 t menos 4,6941. Y para eso lo igualamos a 0, dándonos dos puntos críticos, que viene siendo en el periodo 1, 3,13 y en el periodo 2, 10,13. Siguiente. Y sustituimos los puntos P en la ecuación primaria. MP menos 0,0493 p al cubo más 0,9808 p al cuadrado menos 4,6941 p más 26,993. Para el periodo 1 nos da el resultado de 20,3975 y para el periodo 2 nos da el resultado de 28,8406. Siguiente. Y aplicamos el criterio de la segunda derivada, que nos da el resultado de menos 0,2958t más 1,9616. Y reemplazamos con los valores del periodo 1 y el periodo 2, que en el periodo 1 nos da el resultado de 1,035746 y para el periodo 2 nos da el resultado de menos 1,034854. Por ende, entendemos que tenemos un mínimo y máximo. Siguiente. Para el periodo 1 existe un punto mínimo en 3,13 y 20,4 y para el periodo 2 existe un punto máximo en 10,13 y 28,8. A partir de los resultados interpretamos los puntos obtenidos. El punto 3,13 y 20,4 representa un mínimo relativo. Eso nos dice que durante el periodo 2017 a 2018 la tasa de variación de la pobreza monetaria con respecto al periodo P fue mínimo, indicando un punto posible de aumento de la pobreza monetaria. El punto 10,13 y 28,8 representa un máximo relativo. Esto nos dice que desde el 2023 hasta más adelante la tasa de variación de la pobreza monetaria con respecto al periodo P fue máximo, indicando un posible disminución de la pobreza monetaria. Siguiente, por favor. Y para precisar más, tenemos un gráfico de máximos y mínimos relativos, donde podemos ver que el mínimo es hacia arriba y el máximo es hacia abajo. Siguiente. En el apartado de resultados
tenemos la primera pregunta que trata sobre cuál es el análisis marginal en la pobreza monetaria en el Perú en los últimos 10 años. El análisis marginal no consiste que hemos aplicado las derivadas, ¿no? Para estudiar los cambios en la pobreza monetaria en el Perú del periodo 2014 a 2023. Esto muestra fluctuaciones o variaciones o cambios, ¿no? Significativos en los porcentajes de la pobreza monetaria utilizando la función polinómica o cúbica, ¿no? En este caso tenemos la función, ¿no? MP es igual a menos 0,0493p al cubo más 0,9808 p al cuadrado menos 4,6941p más 26,993. P representa el periodo en años, desde 2014, ¿no? Se identificaron los cambios en la tasa de la pobreza. El análisis muestra cómo la pobreza aumentó notablemente en algunos periodos, mientras que en otros disminuyó, reflejando una relación compleja, ¿no? Y multifacética entre diferentes factores económicos, políticos implementados. ¿Cuál es la variación de los intervalos de crecimiento y decrecimiento en la pobreza monetaria en el Perú los últimos 10 años, ¿no? En los intervalos de crecimiento y decrecimiento se determinan con la función de la primera derivada de la pobreza monetaria, ¿no? De MP, mediante los puntos de prueba y la fórmula de la variación porcentual, ¿no? Como se muestra en la tabla, se muestran los intervalos de 0,1, el periodo 2014 a 2015 es decreciente con una tasa de 3,96. Así hasta el intervalo 3,4, ¿no? De 2016 a 2018, que se vuelve creciente con una tasa de 4,83, hasta el intervalo 8,9 de 2022 a 2023, que es creciente, ¿no? Con una tasa de 5,45%. La tercera pregunta es, ¿qué valores máximos y mínimos se presentaron en la pobreza monetaria en el Perú en los últimos 10 años, ¿no? El análisis de los puntos críticos usando la segunda derivada proporcionó los siguientes puntos significativos, ¿no? El mínimo relativo en el periodo 2017 tuvo un punto de 3,13 y 20,14. Esto sugiere que el punto 3,20, 14, 4 digo, fue un punto bajo en la pobreza monetaria. El máximo relativo en el periodo 2024 se obtuvo en el punto 10,28,8. Esto indica que aumentó la pobreza monetaria, posiblemente reflejado en los efectos a largo plazo, ¿no? De la crisis de la pandemia del COVID-19, ¿no? Y otros choques económicos, ¿no? Como las guerras, etc. En el apartado de conclusiones y recomendaciones, la primera conclusión es que se ha demostrado, ¿no? Que la pobreza monetaria en el Perú exhibe una variabilidad significativa a lo largo de los periodos, influenciada por factores, ¿no? Políticos, sociales, económicos, etc. Un aumento notable se observó en el año 2020, ¿no? Esto debido al impacto económico del COVID-19, ¿no? La segunda conclusión es que hemos utilizado el cálculo diferencial, ¿no? Para identificar intervalos específicos de crecimiento y decrecimiento de la pobreza monetaria, así como sus puntos críticos que marcan los máximos y mínimos durante los periodos estudiados, ¿no? La tercera es sobre la función polinómica o cúbica, ¿no? Proporciona una buena aproximación de la tendencia de la pobreza monetaria, ¿no? Con un coeficiente de determinación de R al cuadrado de 0,6913, indicando que la función es capaz de explicar aproximadamente el 69,13%, ¿no? De la variabilidad de la pobreza monetaria basada en los periodos. En el tema de recomendaciones, la primera es considerar, ¿no? Incorporar más variables socioeconómicas, ¿no? Como la pobreza, el empleo, la educación, salud, etcétera, ¿no? Para tener una mejor comprensión del tema. La segunda es sobre comparar las diferentes regiones, ¿no? Dentro del Perú, ¿no? Así como las áreas urbanas o zonas rurales, ¿no? Para tener datos más significativos. Y por último es mejorar la comprensión de gráficos y tablas. Eso es todo. Bueno, público en general, espero que le haya gustado nuestro trabajo, sinceramente. Eso es todo. Muchas gracias, público.